que es el peso específico. El peso específico, viendo las unidades de medición, que son newtons por metro cúbico, nos está indicando que es la relación que hay entre la fuerza aplicada a un volumen. Aquí lo podemos ver con sus metros cúbicos, recordando que es la unidad del volumen y los newtons la unidad de la fuerza. La ecuación es representada por esta letra griega gamma, que nos dice que es el peso específico es igual al peso, que se mide en newtons, sobre el volumen, que se mide en metros cúbicos. Esas ecuaciones aquí las tengo ya en este Paint. Ya tengo aquí las ecuaciones. Y a partir de ello, pues voy a empezar a desarrollar este primer ejemplo que se me da aquí. Bien, entonces aquí como datos se nos está diciendo que calculemos el peso específico. Es nuestra incógnita, la masa, que son los 15.36 megagramos, y el volumen, que son 45.3 metros cúbicos. Tengo aquí mis datos. La ecuación me dice que para calcular el peso específico necesito dividir el peso sobre el volumen. Aquí podemos ver en nuestros datos que no tenemos el peso, entonces el peso se agrega como una incógnita. Recordando que el peso es igual a masa por la constante de gravedad, es la ecuación que vamos a ocupar para calcular aquí el peso, ya que tenemos masa, y entonces agregamos la constante de gravedad, ya que la ecuación no las está pidiendo, entonces aquí la coloco. Y bien, ya tengo las ecuaciones, ya tengo los datos, ahora sí, hago las equivalencias. Aquí me está dando megagramos la masa. Yo tengo que convertirlo a kilogramos. Entonces, para hacer la conversión, necesitamos recordar que el prefijo mega le agrega 6 ceros a mis datos. En este caso, ya tengo 2, entonces le voy a agregar 4 ceros más. Y esta es la cantidad que me da en gramos. Aquí me dio esta cantidad en gramos, entonces yo necesito convertirlo a kilogramos, ya que mi ecuación me está pidiendo o me está indicando que debo calcular el peso, y el peso necesita kilogramos. Entonces aquí pongo esta cantidad, y a esa cantidad nada más le quito 3 ceros que tiene ahí, y ya con eso lo convierto a kilogramos. Ya tengo los kilogramos ahora sí, y es la única conversión que yo voy a necesitar realizar para poder obtener el peso. Entonces ya me voy aquí a mi parte de resultado y calculo lo que es el peso. Es masa por gravedad. Y me da esta cantidad. En newtons. Me da esa cantidad. Y ya con esa cantidad ya tengo el peso. Ahora sí ya puedo calcular el peso específico. Me dice que es eso. Esto que me dio aquí. Sobre el volumen, que son 45.3 metros cúbicos. Y me da 33.263.04 newtons por metro cúbico, recordando que es la unidad de medición de esto del peso específico. Y bien, entonces con esto queda resuelto este inciso A, en el cual se pidió calcular el peso específico. Para las personas que no tienen este ejemplo, pues le toman captura nada más, y pues los que ya lo tengan, pues ya nada más lo dejan así. Ahora voy con el inciso B. En el inciso B me dice calcule el volumen.
es mi incógnita. Bueno, mi primera incógnita aquí. Un objeto cuyo peso es igual a 15.3 libras y el peso específico son 45.6 newtons por metro cúbico. Aquí voy a ocupar la ecuación de volumen. No voy a necesitar esta. Entonces puedo recurrir a mi triángulo para identificar cómo sacar la ecuación de volumen, o puedo despejar directamente de lo que tengo yo aquí. En este caso tengo que el peso específico es igual a peso sobre volumen. Y a partir de ese triángulo yo puedo definir que volumen es igual a peso sobre peso específico. Bien, entonces ya tengo mi ecuación. La ecuación me pide peso, ya lo tengo, y me pide peso específico. Pero lo que podemos ver aquí, que mi peso está en el sistema inglés, o está en libras fuerza. Para convertir a libras fuerza, tenemos que recordar que una libra fuerza equivale a 4.448 newtons. Tengo yo esa equivalencia, entonces a partir de ello convierto estos que ya tengo aquí. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar esa cantidad por 4.448 y me da esto. 68.0544 newtons. Y ahora sí, ya tengo mis unidades de medición. Ya puedo calcular lo que es el volumen. Sería 68.0544 sobre 45.6 newtons por metro cúbico. Y me da la cantidad de 1.49 metros cúbicos. Bien, entonces aquí queda resuelto este inciso B. Y pues para los que no lo tengan, le toman la captura. Y los que ya lo tengan, pues ya, nada más lo dejan así. Bien, el inciso C me dice lo siguiente: calcula el peso de un objeto piramidal que tiene una base de 3 metros, una altura de 4.3 metros y peso específico 45 libras por pies cúbicos. Aquí pues vemos que solamente se nos están dando pocos datos que a primera vista pues no parece como que fuera mucho, pero a partir de ello nosotros podemos calcular o podemos deducir lo demás que se nos está pidiendo. Y vamos a ver, primero que nada tenemos que calcular aquí. A partir de la ecuación nos está diciendo que vamos a calcular el peso específico. En el peso específico nosotros necesitamos conocer el peso, es nuestra primera incógnita, y el volumen es nuestra segunda incógnita. Entonces a partir de ello nosotros podemos primero calcular el peso o calcular el volumen, no sé, ahí como nosotros queramos ir haciéndolo. Vamos a calcular primero el volumen.
Para calcular el volumen recurrimos a esta tabla. Entonces aquí me faltó poner, bueno, es el peso específico. Ok, no, está bien. Bien, entonces tengo que calcular primero que nada el volumen. El volumen aquí me está diciendo que para un objeto piramidal o para una pirámide es base por altura sobre 3. Es mi ecuación para calcular aquí el volumen. Entonces, calculo el volumen, sería la base por la altura, 4.3, todo eso sobre 3. Y hago la operación, 3 por 4.3 sobre 3. Y pues me da 4.3. 4.3 metros cúbicos. Ahora sí, ya tengo el volumen, ya tengo mi incógnita resuelta. El volumen. Ahora veo que la ecuación del peso específico no me va a funcionar, ya que yo necesito calcular el peso sí solamente, y veo mi pirámide, me está diciendo que el peso es igual al peso específico por el volumen. Y ya tengo el volumen, tengo el peso específico, pero lo tengo aquí en el sistema inglés. Yo necesito hacer la equivalencia, recordando que una libra por pie cúbico equivale a 720.83 kilogramos por metro cúbico. Tengo esa equivalencia, entonces convierto. Sería 45 por esa cantidad, 720.83, y me da 32.000. 32.000 kilogramos por metro cúbico. Y ahora sí, ya tengo el peso específico, ya tengo el volumen, ya puedo calcular el peso. Entonces sería 32.437.35 por 4.3. Y me da esta cantidad. Un peso de 139.480.605 newtons. Y ya, con esto queda resuelto este inciso C, en el cual estábamos calculando el peso. E igual para las personas que no tengan este ejemplo, le toman captura, y los que ya lo tengan, pues así lo dejan nada más. Y bien, vamos con el último ejemplo. En este último ejemplo me está diciendo calcule el peso específico de un objeto esférico de radio 85 pies y cuya masa es de 145.3 libras. Son mis primeros datos que se me están dando aquí. Y pues vamos a calcular el peso específico, vamos a ocupar esta ecuación. Esta ecuación me está pidiendo el peso y el volumen, cosa que aquí no tengo, entonces lo agrego como incógnita. No tengo el peso y tampoco tengo el volumen. Igual puedo yo escoger cuál quiero resolver primero.
En este caso igual, resuelvo primero lo que es el volumen, ya que aquí tengo las ecuaciones a la mano. Y me está diciendo que es una esfera y reviso aquí. Tengo aquí la ecuación, me dice que es 4 por pi por radio al cubo sobre 3. Todo eso sobre 3. Y antes que nada, reviso que aquí el radio que se me está dando en pies. Y pues yo lo necesito tener en metros, este radio. Tengo en pies, entonces yo necesito recordar que un pie equivale a 0.30 o 305 metros. Y hago la equivalencia, hago aquí la conversión, 85 pies que equivalen a 25.925 metros. Esa es la primera conversión que voy a realizar. Ahora sí ya calculo lo que es el volumen. El volumen me está diciendo aquí que voy a utilizar esta ecuación. 4 por pi, que es 3.1416, por 25.925, que es mi radio. Pero este radio tiene que estar elevado al cubo. Y todo esto sobre 3. Todo esto sobre 3. Entonces hago la operación. Volumen es igual a... Voy a multiplicar, voy a elevar al cubo primero esta cantidad. Al radio, la elevo al cubo. Y luego lo multiplico por 4. Y luego lo multiplico por 3.16, 1416. Me da esta cantidad, 218.000. Y todo esto sobre 3. Y con esto ya obtengo lo que es el volumen, que era una de mis primeras incógnitas, eso de volumen. Y aquí ya lo pongo como algo que ya encontré. Metros cúbicos. Ahora necesito calcular el peso. Es otra de mis incógnitas que yo tenía aquí. Y el peso, recordando que hay una ecuación que es masa por gravedad. Y aquí agrego la gravedad en los datos que tengo. Y entonces para aquí convertir yo esta cantidad, veo que tengo mi masa en libras. Y entonces necesito hacer una equivalencia, recordando que una libra equivale a 0.4535 kilogramos. Y hago aquí la equivalencia, que sería 145.3 por 0.4535.
y me da esta cantidad. Y logramos. Ahora sí, calculo el peso. Eso sería igual a esa cantidad por 9.81. Esto en newtons. Bien, entonces todo esto que hemos hecho, lo hemos hecho para encontrar las dos incógnitas iniciales que necesitábamos para poder calcular el peso específico. Ya tenemos, ahora sí, tenemos peso y tenemos volumen. Ya a partir de esas dos incógnitas que ya agregamos, podemos calcular el peso específico. Y el peso específico nos dice que esto es igual a el peso sobre el volumen. Sería esta cantidad que tengo aquí sobre 72.987.06 y me da esta cantidad. Newtons por metro cúbico. Y con esto queda resuelto ya este último ejemplo del peso específico. Igual para las personas